Libro Narraciones de un exorcista. Padre Gabriel Amort. Los dones de Satanás. También Satanás da poderes a sus devotos. A veces, como auténtico mentiroso que es él, los destinatarios de tales poderes no comprenden de inmediato la proveniencia de los mismos, o no quieren comprenderla, demasiado contentos con estos dones gratuitos. Así puede suceder que una persona tenga un don de previsión, otros, con solo ponerse delante de una hoja de papel en blanco con una pluma en la mano, escriben espontáneamente páginas y páginas de mensajes. Otros tienen la sensación de que pueden duplicarse y que una parte de su ser puede penetrar en casas y en lugares incluso lejanos. Es muy común que algunos sientan una voz que a veces puede sugerir oraciones y a veces otras cosas. Podría continuar la lista. ¿Cuál es la fuente de estos dones particulares? ¿Son carismas del Espíritu Santo? ¿Son regalos de proveniencia diabólica? ¿Se trata simplemente de fenómenos metapsíquicos? ¿Es preciso un estudio o un discernimiento hecho por personas competentes para establecer la verdad? Cuando San Pablo estaba en Tiatira, era seguido continuamente por una esclava que tenía el don de adivinar y con este don, producía mucho dinero a sus patrones. Pero era un don de origen diabólico, que desapareció súbitamente después de que San Pablo expulsó el espíritu maligno. HCH 16:18. A título de ejemplo presentamos algunos trozos de un testimonio firmado por Erasmo de Bari y publicado en Rinnovamento Dei Spirito Santo, septiembre de 1987. Las observaciones entre paréntesis son nuestras. Hace unos años, tuve la experiencia del juego del vaso, sin saber que se trataba de una forma de espiritismo. Los mensajes tenían un lenguaje de paz y fraternidad. Nótese cómo el demonio sabe enmascararse bajo apariencias de bien. Después de algún tiempo fui investido de extrañas facultades precisamente en Lourdes, mientras cumplía mi misión. También esta circunstancia es digna de tenerse en cuenta. No existen lugares, por más sagrados que sean, donde el demonio no pueda introducirse. Tenía yo las mismas facultades que en parapsicología se definen como extrasensoriales, a saber, clarividencia, lectura del pensamiento, diagnosis clínicas, lectura del corazón y de la vida de las personas tanto vivas como difuntas, y otros poderes. Algunos meses más tarde me vino una facultad más, la de anular el dolor físico con la imposición de las manos, aliviando o eliminando el estado de sufrimiento. ¿Era quizás la llamada pranoterapia? Con todos estos poderes no me era difícil hablar con la gente, pero después de los encuentros las personas quedaban chocadas con lo que yo decía, y quedaban con una profunda turbación porque yo las condenaba por los pecados cometidos, según lo veía yo en sus estados de ánimo. Pero leyendo la palabra de Dios, me daba cuenta de que mi vida no había cambiado en nada. Yo seguía siendo fácil para la ira, lento y para el perdón, fácil para el resentimiento, susceptible a la ofensa. Yo temía tomar mi cruz, me daba miedo de la incógnita del futuro y de la muerte. Después de una larga peregrinación y tormentosos trabajos, Jesús me condujo a la renovación. Aquí, encontré algunos hermanos que oraron sobre mí, y salí de lo que me estaba sucediendo, que no era de origen divino sino fruto del maligno. Puedo atestiguar que vi el poder del nombre de Jesús. Reconocí y confesé mis pecados del pasado, me arrepentí, y renuncié a toda práctica oculta. Estos poderes cesaron y fui perdonado por Dios, y por esto le doy gracias. No olvidemos que también la Biblia nos da ejemplos de hechos extraordinarios, idénticos, realizados por Dios y por el demonio. Algunos prodigios que Moisés realiza por orden de Dios delante del faraón, son realizados también por los magos de la corte. He aquí por qué el hecho en sí mismo, tomado aisladamente, no es suficiente para manifestarnos la causa cuando se trata de fenómenos de este tipo. Además, con frecuencia las personas, afectadas por disturbios maléficos tienen sensibilidades particulares, captan súbitamente si una persona tiene negatividad, prevén eventos futuros, a veces tienen una fuerte tendencia a querer imponer las manos a personas psíquicamente frágiles. Otras veces tienen la impresión de poder influir en los acontecimientos del prójimo, augurando males con una malicia que sienten en sí mismos casi con prepotencia. He visto que hay que oponerse y vencer todas estas tendencias para poder llegar a la curación. 148. Es peligroso para los incompetentes atacar al demonio. La carta citada pone en guardia a quien no tiene la facultad requerida, para que no se dirija directamente al demonio ni pretenda conocer su nombre. Es una norma dictada también como salvaguardia de las personas que quieren hacerlo, que no les compete. A este propósito los Hechos 19, 11-20, nos refieren un agradable episodio. Dios obraba por medio de Pablo milagros extraordinarios, de forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mandiles que había usado y se alejaban de ellos las enfermedades y salían los espíritus malos. Algunos exorcistas judíos ambulantes intentaron también invocar el nombre del Señor Jesús, y sobre los que tenían espíritus malos, y decían: os conjuro por Jesús a quien predica Pablo. Eran 7 hijos de un tal Esceva, sumo sacerdote judío,
los que hacían esto. Pero el de espíritu malo les respondió: a Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y arrojándose sobre ellos el hombre poseído del mal espíritu, dominó a unos y otros y pudo con ellos de forma que tuvieron que huir de aquella casa desnudos y cubiertos de heridas. Llegaron a enterarse de esto todos los habitantes de Efeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos ellos y fue glorificado el nombre del Señor Jesús. No pocos de los que habían creído venían a confesar y declarar sus prácticas. Bastantes de los que habían practicado la magia reunieron los libros y los quemaron, delante de todos. Calcularon el precio de los libros y hallaron que subía 50.000 monedas de plata. De esta forma la palabra del Señor crecía y se robustecía poderosamente. HCH 19, 11-20. Nótese también, además de la mala suerte de estos 7 hermanos, cómo la gente se convertía dejando la magia, el culto a Satanás, para abrazar la palabra del Señor, el culto a Dios. Muy distinto es lo que le sucedió al P. Cándido, autorizado por la Iglesia para este ministerio. Un día estaba exorcizando a una robusta señora, que solía enfurecerse. Estaba presente también un psiquiatra. En un cierto momento la señora se levantó de la silla, giró sobre sí misma como hacen los lanzadores de disco para coger fuerza al lanzar el disco, y lanzó con todas sus fuerzas un puño que golpeó al exorcista en el temporal derecho. El ruido del golpe resonó en la amplia sacristía, el médico acudió preocupadísimo. Pero el P. Cándido prosiguió impertérrito su exorcismo, sonriendo como de costumbre. Al final dijo que había sentido como si un guante de terciopelo le hubiera acariciado el temporal. Evidentemente había sido protegido por el cielo, y no dudo en decirlo, de forma extraordinaria. Conclusión: al llegar al final, me parece haber dicho demasiado poco en comparación de lo que podría haber dicho, pero he querido escribir con una finalidad práctica los frutos de una experiencia directa, como hoy no he encontrado en ningún otro libro. Espero haber prestado un servicio a cuantos se interesan en este tema. Sobre todo he tenido presentes a los sacerdotes, que deberían tener todos por lo menos un mínimo de conocimientos para saber, en los casos concretos, cuándo se debe enviar una persona al exorcista porque existen motivos para sospechar una presencia maléfica, y cuándo por el contrario sería inútil tal recurso. Ya lo he dicho, mas debo repetirlo, es muy importante. Como mi experiencia personal debo agradecer al cardenal Poletti por haberme dado este encargo tomándome de improviso, encargo que he aceptado con los ojos cerrados. Ahora veo en esta facultad que se me concedió sin ningún mérito mío, un complemento de mi sacerdocio, así como celebro misa, predico, confieso, cuando es necesario hago exorcismos. Tengo la posibilidad de ayudar a muchas personas que sufren, a quienes a menudo les basta una palabra de comprensión. Me sentiría sacerdote a medias si no tuviera esta posibilidad que, aunque de uso excepcional respecto a las demás formas de ministerio sacerdotal, hace parte de la pastoral eclesiástica ordinaria. Por lo menos así debería ser.